¿verdad? En aquellos ejercicios que yo miré que tenían como mayores dificultades porque estaba revisando las tareas. Bien, entonces en algún momento voy a ir rápido. Si alguien tiene alguna duda, ya saben cuál es la mecánica. Ahí donde dice reacciones, pueden levantar la mano, que yo les autorizo para que enciendan su micrófono y puedan hacer preguntas. Siempre y cuando las preguntas sean relacionadas con el tema, ¿verdad? Si son otras cosas, entonces no. Solo si son relacionadas con el tema, ¿verdad? Si usted tiene alguna otra consulta que no tiene que ver con el tema o con la clase, o que no es nada que concierne al tema, entonces espera para el final, y al final yo siempre doy un espacio para que puedan hacer sus preguntas o para sus dudas o sus inquietudes para solventarlas. Muy bien, entonces comenzamos y lo primero que vamos a ver acá es reforzamiento para el examen, ¿verdad? Que es de lo que estábamos hablando. Y vamos a ver entonces cuáles son temas para examen del primer parcial. Estos temas yo se los voy a mandar a ustedes ahí al chat, ¿verdad? Al chat de WhatsApp, pero o sea, no es necesario que lo copien ahorita porque yo los voy a mandar. Entonces, solo para informarles o de qué va a tratar hoy esto, o esta clase de qué va a tratar, ¿verdad? Los temas que vamos a ver, tema número 1, uso de números positivos y negativos. Tema número 2, representación gráfica de números positivos y negativos. Número 3, adición de números positivos y negativos. Propiedad conmutativa y asociativa. Y el número 4, que es la sustracción de números positivos y negativos. Acuérdense que cuando decimos adición hablamos de suma y cuando decimos sustracción hablamos de resta, ¿verdad? Creo que eso ya lo manejan ustedes. Entonces, solo para aclarar eso. Bien, pasemos a la siguiente. Uso de números positivos y negativos. Vamos a comenzar con el número 1, ¿verdad? Que es uso de números positivos y negativos. Por favor, voy a pedirles a aquellos que están escribiendo en el chat que no les he pedido que escriban en el chat, ¿verdad? Por favor, no me obliguen a sacarlos de esta reunión. Son distractores y no necesito que se distraigan, necesito que todos presten atención a la clase. Bien, comenzamos entonces, primero, con el número 1, que era el uso de números positivos y negativos. ¿Se acuerdan ustedes para qué los utilizábamos? Habían varios usos, que lo expliqué su momento en la clase, ¿verdad? Entonces ahorita voy a seguir explicándolos y vamos a comenzar. Usando números con el signo positivo o negativo se puede expresar la posición relativa con respecto al punto de referencia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de cuando se mueve al oeste o se mueve al este, cuando es positivo, cuando es negativo? A eso se refiere, ¿verdad? Y acá tenemos un ejemplo. Dice que cuando se expresa un número negativo se debe escribir con el signo, y ahí está, ¿verdad? Que es el signo negativo. Y cuando, acá tenemos algunos ejemplos, negativo 3, negativo 2.5, negativo 3 quintos, negativo 3 quintos. Muy bien. No sé quién es. José Luis, por favor, deje de estar escribiendo en el chat o voy a tener que sacarlo de la reunión. Bien, continuamos con el siguiente ejemplo. Cuando se expresa un número positivo se puede escribir sin el signo o también se puede escribir con el signo, ¿verdad? Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos 5, 4.2, 3 séptimos. Acá tenemos positivo 3, positivo 0.8 y positivo 2 quintos. Entonces, no solo se puede escribir con o sin el signo, o sin ese signo, ¿verdad? Que es el signo positivo. En cambio, los negativos siempre van acompañados con el signo negativo. Vamos al siguiente. Seguimos, ¿verdad? Siempre con el número 1, uso de números positivos y negativos. Y acá me pide que exprese las siguientes temperaturas con el signo positivo o con el signo negativo. Y vemos acá 12 grados centígrados más baja que 0 centígrados. Entonces hablábamos que cuando una temperatura es más baja, se debe expresar con un número negativo. Y ahí tenemos, ¿verdad? Negativo 12 grados centígrados. Y tenemos otro ejemplo. 7 grados Celsius más alta que 0 grados Celsius o grados centígrados. Entonces, cuando una temperatura es más alta que 0, entonces se escribe como positivo, ¿verdad? Puede ir con el signo o también puede ir sin el signo, que esto ya lo habíamos visto en clase. Entonces, aquí es un uso de los números positivos y negativos. Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿cuáles son los usos de números positivos y negativos? Ah, ya vimos, para expresar temperaturas es uno, ¿verdad? Aquí estamos expresando temperaturas. Vamos a ver otro uso. Y acá vemos que hay un ejemplo 1.4. La cumbre de la montaña de Celaque está a 2.849 metros sobre el nivel del mar.
Si se expresa la altura con positivo 2.849 metros, tomando como punto de referencia el nivel del mar, ¿cómo se expresan 2.000 metros bajo el nivel del mar? Entonces, acá es otro número, perdón, acá es otro uso de los números positivos y negativos. En el caso anterior era para expresar temperaturas. En este caso podemos expresar o lo podemos utilizar para expresar regiones o puntos arriba del nivel del mar o puntos abajo del nivel del mar, ¿verdad? Entonces, en este caso, la respuesta, si el monte de Selá, que lo expresamos como positivo 2.849 metros sobre el nivel del mar, si hablamos de una profundidad, entonces sería como negativo 2.000 metros, ¿verdad? En este caso, ¿cómo se expresan 2.000 metros bajo el nivel del mar? Sería como negativo. Y acá vemos una línea que me muestra el nivel del mar. Hacia arriba está la montaña de Selaque y hay 2.000 metros de profundidad en esta fosa. Entonces ya tenemos dos usos de los números positivos y negativos. Primero, para expresar temperaturas. Segundo, para expresar puntos de referencia sobre o bajo el nivel del mar. Bien, vamos a la siguiente. Uso de números positivos y negativos. En una carretera que se prolonga de oeste a este, se expresa con positivo 3 kilómetros la posición del punto A, que queda 3 kilómetros hacia el este desde el punto 0. ¿Cómo se expresa la posición del punto B, que queda a 2 kilómetros hacia el oeste del punto 0? Entonces, hacia el este es positivo. Y en el punto A tenemos que hay 3 kilómetros. Y me dice que el punto B está a 2 kilómetros, pero está hacia el oeste y que el punto de referencia es el punto O donde se ubica el 0, ¿verdad? Que lo habíamos visto en las clases anteriores. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se expresa la posición del punto B, que queda a 2 kilómetros? Sería como negativo 2 kilómetros. En este caso lo escribo kilómetros porque estamos hablando de kilómetros. Si no me dieran alguna unidad, entonces solo voy a poner negativo 2. Coloco negativo 2 kilómetros porque estamos hablando de kilómetros. Entonces este es otro uso. Estamos hablando de la posición mediante un punto de referencia o con respecto a un punto de referencia. Ya llevamos tres usos de números positivos y negativos. Primero, para expresar temperatura. Segundo, para expresar puntos sobre o bajo el nivel del mar. Y tercero, como la posición en un plano o en un punto de referencia, ¿verdad? Ya sea de este a oeste, como en este caso. Bien, vamos a ver el siguiente, porque hay otro uso de los números positivos y negativos. Para expresar el tiempo, ¿verdad? Desde que vemos estos relojes ya sabemos que estamos hablando de o expresando el tiempo. Si se expresa con más 15 minutos el momento, 15 minutos después de la hora, ¿cómo se expresa el momento 20 minutos antes de la hora? Entonces, aquí tenemos las 12 en punto. Acá tenemos pasados 15 minutos, que sería positivo, y acá tenemos 20 minutos antes de las 12. Entonces, ¿cómo expresaríamos esos 20 minutos antes de las 12? ¿Cómo? Negativo 20 minutos. Este ejemplo ya lo habíamos visto en clase, ¿verdad? Entonces, cuando nos referimos al tiempo, si faltan para la hora, negativo. Si están a la hora, pues no, ¿verdad? Y si pasan de la hora, digamos, si me dice 15, 20, 30 minutos, entonces va a ser positivo. Vamos a la siguiente. Y tenemos el último uso de los números positivos y negativos. Usando los números con el signo positivo o negativo se pueden expresar las cantidades que tienen características contrarias. Entonces, cuando hablamos de características contrarias, hablamos como, por ejemplo, pérdidas y ganancias, ¿verdad? Y acá tengo un ejemplo. Si se expresa 600 lempiras de ganancia con positivo, 600 lempiras, exprese 300 lempiras de pérdida. ¿Cómo expresamos 300 lempiras de pérdida? ¿Cómo? Negativo 300 lempiras. ¿Por qué le escribo lempiras? Porque estamos hablando de lempiras, ¿verdad? En el ejemplo anterior le escribía kilómetros porque hablábamos de kilómetros. Entonces, esta unidad o lo que le vamos a escribir acá depende del problema que estamos tratando. Entonces, ya vimos 4 usos de números positivos y negativos. Primer uso, para expresar temperaturas. Segundo uso, para expresar puntos de referencia sobre o bajo el nivel del mar. Tercer punto, para expresar posición con respecto ya sea al oeste o al este. Y cuarto, para expresar cantidades, ¿verdad? Cantidades que pueden tener características contrarias. Por ejemplo, pérdidas y ganancias. Entonces, sería como el cuarto uso de números positivos y negativos para expresar pérdidas y ganancias. Y también hay más usos, ¿verdad? En la vida cotidiana. Por ejemplo, si usted va en un ascensor, en un edificio,
no estamos hablando del nivel del mar, sino del nivel del suelo, ¿verdad? Si usted baja 2 pisos al sótano, estamos hablando que lo va a expresar como negativo 2. En cambio, si usted sube 5 pisos hacia arriba en el ascensor, lo va a expresar como positivo 5. Y así sucesivamente. Bien, entonces esto es con respecto al uso de números positivos y negativos. Vamos a ver el siguiente. Y ahora sí, ya vamos por el tema número 2, que es la representación gráfica de números positivos y negativos. Aquí le puse solo el símbolo positivo y el símbolo negativo, pero ya sabemos que son números positivos y números negativos, para que ustedes lo tengan en cuenta, ya que se me hacía bien largo el título. Bien, entonces vamos a ver cómo se representan. ¿Dónde se ubican los números negativos en la recta numérica? Se ubican a la izquierda del 0, ¿verdad? Entonces en la escuela nos enseñan que primero está el 0, después va el 1, 2, 3, 4 y 5 hasta el infinito. Acá ya estamos viendo los números negativos. Entonces los números negativos van hacia la izquierda de 0. Y al 0 le llamamos punto de referencia. Los que van hacia acá son positivos y tienen dirección positiva. Y los que van hacia la izquierda tienen dirección negativa y son negativos, ¿verdad? Y van desde negativo 1 hasta negativo infinito. Así se representan en la recta numérica. Bien, vamos a ver. El punto que corresponde a 0 se le llama origen y se representa por la letra O. Ahora, también dentro de la representación gráfica vamos a ver algo que se llama relación de orden. Y son los signos que utilizamos para comparar dos números que se llaman menor que y mayor que. Ejemplo, exprese la relación de orden de los siguientes números. Y tenemos negativo 5 y positivo 2. Todo número positivo siempre va a ser mayor que cualquier número negativo y que 0. Todos los números positivos son mayores que 0 y son mayores que los números negativos. Luego tenemos negativo 4 y positivo 4. Si se fijan, positivo 4 es mayor que negativo 4. Un tips muy importante para siempre colocar correctamente estos signos es que la punta de la flecha siempre va a ir hacia el número menor. Siempre ustedes lo pueden comprobar ahí. Siempre la flecha va a apuntar hacia el número menor o hacia el número negativo. Luego tenemos en el tercer ejercicio positivo 3 y 0. Si se fijan, positivo 3 es mayor que 0. La flecha siempre apunta hacia el número de menor. Luego tenemos positivo 10 mayor que negativo 8. Entonces, si se fijan, ahí va la flecha. La flecha siempre apunta hacia el número menor. Y siempre el número, si tenemos un número positivo, es mayor que cualquier número negativo y que 0. Ahora, si tuviéramos positivo 10 y positivo 11, entonces positivo 11 es mayor que positivo 10. Para tener en cuenta eso. Bien, vamos a pasar a lo siguiente. Hasta el momento, si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, pueden levantar la mano, ¿verdad? Ya que deshabilité el chat porque estaban para escribir cosas que no tienen nada que ver con la clase. Hasta aquí yo lo decía, lo voy a habilitar, pero sí pueden levantar la mano si tienen alguna duda o alguna pregunta. Estos temas ya los habíamos visto, entonces prácticamente solo es un repaso. Bien, vamos a continuar con la siguiente. Valor absoluto. El valor absoluto, ¿cuál número está más lejos de 0 en la recta numérica? Si se fijan, acá tengo negativo 3 y acá tengo positivo 3. Hay dos números. Si me preguntan cuál está más lejos que 0, pues los dos están a la misma distancia, ¿va? Si usted cuenta 1, 2, 3. Cuenta hacia acá, 1, 2, 3. Están a la misma distancia. Entonces, a eso le llamamos valor absoluto, ¿verdad? Se ubican a la izquierda y a la derecha de 0, dice. La distancia entre un número y el 0 en la recta numérica se llama valor absoluto y se indica colocando el número entre dos barras. Y es lo que voy a enseñar a continuación. El valor absoluto de positivo 3 es 3 y se representa, aquí está, cuando tengamos un número colocado entre estas dos barras significa que es un número con valor absoluto y el valor absoluto de ese número es copiarlo sin el signo, ya sea negativo o positivo, lo copiamos sin el signo, siempre. Acá tengo otro ejemplo. El valor absoluto de negativo 3 es 3 y se representa como, y aquí está, valor absoluto de negativo 3 es igual a 3. Acá arriba tengo valor absoluto de positivo 3 es igual a 3. Aquí puede ser 5, 7, 8, cualquier número, siempre el valor absoluto va a ser, lo vamos a escribir sin el signo. A eso se refiere. Y tenemos el valor absoluto de 0. Y el valor absoluto de 0 es 0, ¿verdad? Porque 0 no tiene ningún signo, ni negativo ni positivo. Entonces el valor absoluto de 0 es 0. El valor absoluto de un número es el número
que resulta de eliminar el signo positivo o negativo del número. A eso se refiere, ¿verdad? Es el número que resulta de eliminar el signo positivo o negativo del número. A eso se refiere. Bien, ahora vámonos a la pizarra de Zoom porque voy a enseñar algo, cómo representar números en la recta numérica, que fue parte de una tarea que dejé y que muchos me la hicieron de manera incorrecta. Entonces voy a dejar de compartir pantalla y nos vamos a ir a la pizarra de Zoom porque voy a hacer algunos ejercicios ahí. Bien, entonces ahora sí, estamos en la pizarra del Zoom y vamos a hacer algunos ejercicios. Ok, ¿hay alguien que levantó la mano? A ver quién es. Kenia Lisset, active su micrófono. Eso que va a escribir lo copiamos, profe. Miren, todos estos temas ya los vimos. Ustedes lo que tienen que hacer es prestar atención para que puedan refrescar ahí, ¿verdad? Para que puedan ir al examen a hacerlo excelente, ¿verdad? No hay necesidad que lo copien, lo que tienen que hacer es prestar atención porque estos mismos ejercicios ya los hemos hecho en clases anteriores. Esta clase es un reforzamiento, por eso voy un poco rápido y solo voy tratando de refrescar, ¿verdad? De reforzar. Entonces no hay necesidad que los copien. Qué aburrida su clase. No sé por qué siempre están gritando. Me obligan a desactivar el chat porque están gritando. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces vamos a hacer un ejercicio en el que me pidan graficar o representar en la recta numérica, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? Puede ser que en el examen les aparezca algo parecido. Representen la recta numérica y vamos a colocar acá los números que voy a representar. Permítanme. Bien, si se fijan, hay tres cantidades que voy a representar en la recta numérica. Negativo 3 medios, positivo 7 cuartos y negativo 9 quintos. Entonces, lo primero que voy a hacer, obviamente me piden representar en la recta numérica, es trazar una recta numérica, ¿verdad? Y acá tengo una herramienta, entonces voy a trazar una recta para cada ejercicio. Entonces, tengo la primera recta para graficar 3 medios. Entonces, lo que voy a hacer es dividirla. A la mitad voy a colocar el 0, obviamente. Entonces la voy a ir dividiendo y ya tengo el 0. Entonces luego voy a trazar o a tratar de trazar divisiones que sean, ustedes lo van a hacer con regla en su cuaderno cuando si en algún momento les tocara, porque lo estoy haciendo acá y con el mouse es bien difícil, ¿verdad?
Ustedes lo dividen con una regla y pueden colocar ahí sus números. Permítanme. Bien, y ya los tengo, ¿verdad? Aquí sería el 0. Sería negativo 1. Y acá iría negativo 2. Acá sería positivo 1. Acá sería positivo 2. Y así sucesivamente. Entonces, ya teniendo la recta, lo que voy a hacer es fijarme en la fracción. Como me dice que es negativa, entonces significa que la voy a trazar o la voy a graficar a este lado de la recta numérica. Entonces, primero voy a fijarme en el denominador. ¿Cuál es el denominador? El número que está abajo, ¿verdad? El denominador me dice en cuántas partes voy a dividir las unidades. Acuérdense que entre 0 y 1, entre 1 y 2, entre todos estos números hay una unidad. Entonces me dice que es, como me dice 3 medios, el 2 es el denominador. Y el denominador me dice en cuántas partes voy a dividir la unidad. ¿En cuántas partes la voy a dividir? En 2. Entonces es lo que voy a hacer en este momento. Voy a dividir en 2 partes. Entonces, de 0 a 1, de 0 a negativo 1, lo divido en 2. Y ya está, ¿ven? Ahí lo divido en 2. Y de negativo 1 a negativo 2 también lo divido en 2 partes. Ahí ya lo tengo dividido. Ahora voy a tomar cuántas partes. Eso me lo va a decir el numerador. Y el numerador es 3. Entonces voy a agarrar 3 partes. Entonces, o 3 espacios. Aquí hay un espacio entre 0 y aquí hay un espacio. Aquí tengo 2 espacios y acá tengo 3 espacios. Voy a agarrar 3 espacios, ¿verdad? 1, 2 y 3. Entonces significa que donde voy a graficar es a este lado. Significa que aquí, a este lado me queda o me quedaría graficado negativo 3 medios. Esta cantidad que está acá me quedaría aquí. Negativo 3 medios. Y ya lo grafiqué. Ahí me queda expresado negativo 3 medios. Ahora voy a graficar 7 cuartos. Vuelvo a trazar la recta. Lo que voy a hacer, trazar la recta. Y vuelvo a dividirla, ¿verdad? Así como hice en la primera, voy a dividirla. Entonces comienzo, si ustedes hicieran un ejercicio así como este, en su cuaderno obviamente lo van a hacer con regla y les va a quedar más bonita las reglas, las rectas, perdón, o las gráficas. Bien, y aquí tengo ya mi gráfica. Este sería 0. Sería negativo 1. Y acá iría negativo 2. Acá iría positivo 1. Y acá iría positivo 2. Listo, ya tengo mi otra gráfica. Entonces lo que voy a hacer es graficar 7 cuartos. Me voy a fijar en el denominador, que es el número que está abajo de la fracción. Y el denominador es 4, entonces me indica que voy a dividir cada unidad en 4 partes. ¿Hacia dónde voy a dividirlas? Hacia el lado positivo, porque este es un número o una fracción positiva y es positivo 7 cuartos. Entonces lo que voy a hacer es dividir en 4 partes cada unidad. De 0 a 1 hay una unidad y de 1 a 2 hay otra unidad. Entonces voy a ir dividiendo en 4 partes. Entonces para ello voy a utilizar esta herramienta para ir dividiendo. Lo voy a ir haciendo de otro color para que ustedes vayan observando.
Entonces comenzamos y como lo voy a dividir en 4 partes, entonces me quedaría aquí. Aquí ya lo dividí en 2 partes. Para que me queden 4 partes, debo dividir aquí y también dividir aquí. Y ahí ya tengo 4 partes de 0 a 1. Ahora voy a continuar de 1 a 2. Primero divido la mitad. Luego este por mitad. Y ese también por mitad. Ahí está. Entonces ya dividí en 4 partes cada una de las unidades. Ahora, ¿cuántas voy a tomar? Entonces ahí voy a fijarme en ahí es donde me voy a fijar entonces, ahí es donde me voy a fijar en el numerador. El numerador de esta fracción es 7 y el denominador era 4. El denominador me dice cuántas partes voy a dividir las unidades y el numerador me dice cuántas partes voy a tomar. Voy a tomar 7 partes, entonces comienzo a contar. Cada parte es un espacio, ¿verdad? Aquí hay un espacio, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Significa que en este punto es donde yo voy a colocar 7 cuartos, es donde se representa 7 cuartos. Entonces ahí es donde va a ir representado. En este punto. Y usted puede contar, ¿verdad? Cuente los espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 espacios o 7 partes que estoy tomando. Entonces ahí es donde voy a representar 7 cuartos, ¿verdad? Ahí, entonces lo vamos a escribir. Y ya tengo representado la segunda cantidad. Ahora voy a representar la tercera que me dice que es negativo 9 quintos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero vuelvo y trazo la gráfica, ¿verdad? Es lo primero que voy a hacer. Trazar la gráfica. Trazo la gráfica. Vamos a cambiar el color negro. Trazo la gráfica, luego la vuelvo a dividir. Divido la mitad, que es 0. Ian va quedando. Encienda su micrófono, Ian. Tiene levantada la mano, Ian. Muy bien. Vamos a continuar. Ya tengo dividida la gráfica, entonces voy a asignar los valores. Comenzamos del 0. Y colocamos el 0. Luego colocamos negativo 1. Luego negativo 2. Ustedes pueden colocar más números, ¿verdad? En este caso yo estoy haciendo hasta ahí porque es lo que necesito. Pero eso va a depender de lo que usted necesita para graficar. En el caso de que le toque hacer algún ejercicio, ¿verdad? Y acá tenemos el 2. Bien. Ahí está, ya tengo mi gráfica, entonces lo que voy a hacer es ver cuál es el número que voy a graficar. El número que voy a graficar es negativo 9 quintos. Es una fracción, entonces, lo mismo que hacemos con las fracciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos con las fracciones? Primero vamos a ver el denominador. El denominador es 5, significa que voy a dividir en 5 partes cada unidad. ¿Hacia dónde la voy a dividir? Hacia la parte negativa, porque esta es una fracción negativa, es negativo 9 quintos. Entonces voy y empiezo a dividir en 5 partes. Lo voy a hacer de otro color para que ustedes vayan observando. Vamos a ver, creo que con este se ve bien. Entonces comenzamos, como es en 5 partes, debo hacer 5 partes iguales, ¿verdad? Vamos a ver, una. Creo que ahí está. Ahí están 5 partes. Ahora voy a continuar con otras 5 partes. Muy bien, entonces ya tengo dividido en 5 partes
las unidades en la parte negativa, porque lo que voy a graficar es una fracción negativa. Ahora voy a ver el numerador es el número que está arriba y es negativo 9. Entonces, ese 9 son las unidades o los espacios que yo voy a tomar. Son las partes que voy a tomar de la unidad, perdón. 5 era el denominador y eran las partes en las que la voy a dividir, que es el número de abajo. Y el numerador es 9, son las partes que voy a tomar. Entonces comienzo contando cuántos espacios tengo. Y de acuerdo a los espacios, son las partes que yo voy a tomar. Entonces acá tengo un espacio, 2, 3, 4, 5 espacios, 6, 7, 8 y 9. Entonces justo acá es donde yo voy a representar negativo 9 quintos, porque ahí es donde tengo 9 espacios. Usted puede contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Justo aquí es donde tengo los 9 espacios, entonces es donde voy a colocar o donde se ubica negativo 9 quintos. Y entonces lo voy a escribir. Y aquí es donde se ubica negativo 9 quintos. Muy bien, entonces con esto acabo de hacer un ejercicio de representación en la recta numérica. Ustedes lo pueden hacer pueden hacer ejercicios ustedes en casa, si así lo desean, para ir reforzando eso, ¿verdad? Igual esto lo voy a enviar al grupo, después lo voy a mandar, así que no hay necesidad de que estén copiando, ¿verdad? Bien, ¿no hay ninguna duda o alguna pregunta con respecto a esto? No, profe. Una persona levantó la mano, pero de ahí no vi más nada. Bien, entonces asumimos que están entendiendo. Ok, voy a dejar de compartir pantalla para continuar con la presentación. Nos quedan 5 minutos, entonces sí podemos continuar, ¿verdad? Cuando finalice, vuelven a entrar para terminar, si acaso no nos queda chance. Bien, entonces vamos a continuar con la presentación. Y nos habíamos quedado por acá, ¿verdad? Cuando hablábamos de la representación en la recta numérica y el valor absoluto. Entonces ahora vamos a ver lo siguiente, que el siguiente tema, que era el número 3, que es adición de números positivos y negativos. Adición de números de igual signo. En el caso de la adición o suma de números positivos y negativos teníamos dos casos, cuando son de igual signo y cuando son de diferentes signos. Cuando son de igual signo, acá tenemos un ejemplo. Calcule negativo 3 más negativo 1 usando la gráfica. En este caso me pide usar la gráfica, ¿verdad? Si a usted no le pide usar la gráfica, no lo va a hacer, pero si le dice usando la gráfica, tiene que hacer la gráfica. ¿Qué sucedía en algunas tareas? Les escribía ahí algunas observaciones cuando me mandaban las tareas. Dice usando la gráfica y usted no me hizo las gráficas. Algunos ahí les corregí para que lo arreglaran, porque no estaban haciendo la tarea como yo la pedí. Entonces, acá me aparece la gráfica y me dice, cálculo usando la gráfica, acá está, negativo 3 y luego está más negativo 1. Y esto es igual a negativo 4. Y aquí está la respuesta, ¿verdad? Acá hay una conclusión. Para sumar dos números que tienen el mismo signo, se coloca el signo que es común a los dos números acompañado por la suma de sus valores absolutos. Esto que está aquí, esta conclusión que está acá, esto debe aprendérselo como su nombre, porque esto es lo que le dice cómo va a sumar usted. Para sumar dos números que tienen el mismo signo, se escribe el signo, que es común, y se suman los valores absolutos. En este caso, ¿cuál era el signo? El signo es negativo. Fíjese bien, en los dos es negativo, entonces va a poner signo negativo y después suma. 3 más 1, 4. Y aquí está, negativo 4. Bien, vamos a continuar y vamos a ver el otro caso, cuando es adición de números. Si estos números fueran positivos, igual, ¿verdad? Coloca el signo y después suma los valores absolutos. Ahora vamos a ver adición de números con diferentes signos. Acá tenemos un ejemplo, ejemplo 2.7. ¿Cuál es la posición final después de los dos movimientos? Primero se desplaza 3 kilómetros hacia el oeste partiendo desde el punto 0 y luego se desplaza 5 kilómetros hacia el este. Y acá tenemos la gráfica, ¿verdad? Primero parte desde el punto 0 y se desplaza 3 kilómetros. Primero se desplaza 3 kilómetros hacia el oeste
partiendo desde el punto 0 y luego se desplaza 5 kilómetros hacia el este. Entonces, ahí aparece una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la posición final después de los dos movimientos? Entonces, acá tenemos una suma de dos números con diferentes signos. Si se fijan, tengo negativo 3 más positivo 5. Y esto es igual a positivo 2. Pero ¿cómo sé yo que esto es igual a positivo 2? Porque también hay una conclusión o una definición. Para sumar dos números que tienen diferentes signos, se coloca el signo del número con mayor valor absoluto. Esto es algo que ustedes lo tienen que saber como si fuera su nombre. Al momento de hacer una suma, si usted ve que son dos números que tienen diferentes signos, entonces, ¿cuál tiene mayor valor absoluto en este caso? ¿Negativo 3 o positivo 5? El 5 tiene mayor valor absoluto, entonces usted va a ver qué signo tiene el 5, positivo, entonces ese es el signo de la respuesta. Mire, escribe el signo. Y luego va a restar sus valores absolutos, va a decir 5 menos 3 es igual a 2. Alguien me preguntó en la clase, profe, ¿por qué está restando si estamos hablando de una suma? Ahí me dice la definición. Si son números que tienen diferentes signos, se deben restar. Y el signo que se va a escribir es el del que tiene el mayor valor absoluto. Entonces acá tengo negativo 3 y tengo positivo 5. ¿Quién tiene mayor valor absoluto? Positivo 5. Como tiene símbolo positivo, ese es el signo que voy a colocar en la respuesta. Y luego voy a restar esos números. 5 menos 3, 2. Y ahí tengo. Entonces, en conclusión, negativo 3 más positivo 5 es igual a positivo 2. Bien, voy a pasar a la siguiente. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Por eso es un repaso. Aquí me voy a detener, creo que ya solo nos queda un minuto, entonces esta reunión se va a acabar. Entonces se vuelven a conectar y vamos a continuar acá, ¿verdad? Con propiedad conmutativa de la adición. Cuando se acabe, entonces ustedes vuelven a entrar con el mismo link. Creo que esta fue una de las dificultades que más tuvieron en las tareas, porque muchos no aplicaban esto. Entonces, cuando hablamos de la propiedad conmutativa de la adición, nos referimos a si sumar primero uno y después el otro o viceversa. Entonces, aquí tengo un ejemplo para que ustedes lo vean y aprendan mejor. Compara el resultado de negativo 4 más positivo 7 y positivo 7 más negativo 4. Entonces, aquí les estamos cambiando el orden, ¿verdad? A eso se refiere la propiedad conmutativa. Conmutar es cambiar de orden. Entonces, tengo negativo 4 más positivo 7 es igual a positivo 3. ¿Por qué positivo 3? Porque es una suma con números de diferentes signos, ¿verdad? ¿Cuál tiene mayor valor absoluto? Positivo 7. Entonces le colocamos positivo. 7 menos 4, 3. Entonces el resultado es positivo 3. Igual en el siguiente caso, es el mismo resultado. Si yo primero sumo negativo 4 más positivo 7, me da igual a positivo 3. Y si luego sumo positivo 7 más negativo 4, siempre me va a dar el mismo resultado que es positivo 3. A eso se refiere la propiedad conmutativa. Y la respuesta es que son iguales los resultados, ¿verdad? Con los números positivos y negativos es válida la propiedad siguiente. Y aquí me aparece, ¿verdad? Primero tengo el cuadro más el círculo. Cuadro más círculo o círculo más cuadro. Lo que hice es cambiarles la posición, pero me dice que es lo mismo. A eso se refiere la propiedad conmutativa. Luego teníamos que era la propiedad asociativa de la suma o de la adición. Y acá me aparece, compara el resultado de, acá tengo tres o cuatro términos. En este caso tengo, a ver, tres términos. Negativo 3 más negativo 2 más positivo 7. Entonces, acá lo que aplicamos es, ¿se acuerdan ustedes de el orden de las operaciones combinadas? Primero se debe resolver lo que está dentro de los corchetes y por último lo que está dentro de paréntesis. Entonces, si ustedes se fijan, en ambos ejemplos hay corchetes. Entonces me dice que es lo mismo, negativo 3 más negativo 2 más positivo 7, que si yo tengo negativo 3 más negativo 2 más positivo 7. Entonces, en este caso lo tengo diferente, ¿verdad? Acá tengo negativo 3 más positivo 2. Acá tengo, y los tengo dentro del corchete. En este caso, dentro del corchete tengo negativo 2 y positivo 7. Entonces, es el mismo resultado. Es que primero se resuelve lo que está dentro de los corchetes. Entonces, si usted resuelve lo que está dentro de los corchetes, negativo 3 más negativo 2 es una suma de números con igual signo. Se copia el signo que sería negativo y 3 más 2, 5. Y acá me queda negativo 5 y copio otra vez el positivo 7. Entonces, negativo 5 más positivo 7 es una suma de números con diferentes signos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál tiene mayor valor absoluto?
positivo 7. Coloco símbolo o signo positivo. Y digo 7 menos 5 y 2. Entonces el resultado de esta operación me da a positivo 2. Si hago por el otro lado las operaciones, primero lo que está dentro del paréntesis, del corchete, perdón, negativo 2 más positivo 7 es una suma de números con diferentes signos. ¿Cuál tiene mayor valor absoluto? Positivo 7. Coloco el signo positivo acá. Y luego tengo 7 menos 2 es igual a 5. Entonces me da positivo 5. Luego copio el negativo 3 que estaba fuera de los corchetes y me queda negativo 3 más positivo 5. Esto es una suma de números con diferentes signos. Entonces, acá tengo negativo 3 y positivo 5. ¿Cuál tiene mayor valor absoluto? Positivo 5. Entonces, copio el positivo, el signo del que tiene mayor valor absoluto, y luego hago una resta. 5 menos 3 es igual a 2. Si ustedes se fijan, ambos resultados son iguales. A esto se le conoce como propiedad asociativa. Dice que con los números positivos y negativos es válida la propiedad siguiente, que es la propiedad asociativa. Y tengo dentro de un paréntesis, tengo un cuadro y un círculo, más un triángulo que está afuera. Y me dice que puedo colocar también el círculo y el triángulo dentro de los paréntesis y afuera el cuadrado. Que es lo mismo que tenemos acá, solo que acá está representado con figuras geométricas. A eso se refiere la propiedad asociativa. Ahora nos queda la sustracción, que es el último tema, el número 4, ¿verdad? Cuando hablamos de sustracción también hablamos de la resta, ¿verdad? Sustracción es lo mismo que resta. Entonces, como en la anterior clase aprendimos la suma con diferentes signos usando la gráfica, entonces acá me dice determine más 7 más menos 4, y acá vemos, ¿verdad? Positivo 7 más negativo 4 es igual a positivo 3. Observe la siguiente comparación entre estos dos cálculos. Si en este caso fuera una resta, tengo positivo 7 menos positivo 4. Como ambos números tienen igual signo, entonces 7 menos 4 es igual a 3 y se copia el signo de ambos números. Y me da el mismo resultado, si ustedes se fijan. Entonces se sabe que se puede convertir una sustracción en una adición. Se cambia el signo, se cambia de resta, se pasa a suma y al sustrayendo le cambiamos el signo. ¿Se acuerdan que teníamos dos? Siempre en una resta teníamos dos términos, el primero que se llama minuendo y el segundo que se llama sustrayendo. Entonces a ese segundo le cambiamos el signo. Si lo vamos a convertir a suma, le cambiamos el signo. Y voy a obtener el mismo resultado. A este le llamamos número opuesto, ¿verdad? O es cambiarle el signo o número opuesto. Para restar un número positivo o negativo de otro, se suma el número opuesto. Se convierte a suma y el segundo término se convierte a su opuesto. Si está positivo, lo pasamos a negativo. Si está negativo, lo pasamos a positivo. Y creo que acá hay unos ejemplos. Convierta las siguientes sustracciones en adiciones y calcule. Fíjense bien, en el ejemplo A tenemos positivo 2 menos negativo 3. Entonces, para pasarlo a suma, voy a cambiarlo de resta a suma. Y al siguiente número o al segundo lo voy a cambiar por su opuesto. ¿Cuál es el opuesto de negativo 3? Positivo 3. Entonces me va a quedar, como ustedes se fijan acá, ¿verdad? Positivo 2 menos negativo 3 lo voy a convertir a suma y me queda positivo 2 más, y en vez de negativo 3 el opuesto que sería positivo 3. Acá me queda una suma de números con igual signo. Copiamos el signo y sumamos 2 más 3, 5. Ahora tenemos, en el inciso B tenemos algo diferente. Tenemos negativo 4 menos negativo 2. Entonces, en este caso, si se fijan, lo voy a pasar a suma. Entonces, bueno, acá lo tengo copiado, ¿verdad? Entonces voy acá, negativo 4, en vez de resta lo convertimos a suma, y en vez de negativo 2 lo vamos a colocar el opuesto. ¿Cuál es el opuesto de negativo 2? Positivo 2. Acá tengo una suma de números con diferentes signos. ¿Qué voy a hacer? Voy a ver cuál tiene mayor valor absoluto. ¿Cuál tiene mayor valor absoluto? ¿Negativo 4 o positivo 2? Es negativo 4 el que tiene mayor valor absoluto. Entonces el signo de ese negativo 4 es el que voy a colocar en la respuesta. Y luego voy a... Permítanme que se me cayó el internet, pero ya lo reactivé. Bien, voy a continuar por donde estábamos. Entonces estábamos por la sustracción y estamos viendo el segundo ejemplo. Entonces en el segundo ejemplo, si ustedes se fijan, tenemos negativo 4 menos negativo 2.
Esto sí, si lo vamos a convertir a suma, entonces me queda negativo 4. En vez de la resta, lo pasamos a suma, más. Y a ese negativo 2 lo vamos a convertir en su opuesto. ¿Cuál es el opuesto de negativo 2? Positivo 2. Entonces acá me queda una suma de números con diferentes signos. Cuando tengo una suma de números con diferentes signos, voy a ver cuál tiene mayor valor absoluto. ¿Cuál tiene mayor valor absoluto? Negativo 4 o positivo 2. ¿Tiene mayor valor absoluto? Negativo 4. Entonces, ese signo del 4 lo voy a colocar en la respuesta. La respuesta va a ser negativa. Y luego voy a restar 4 menos 2. 4 menos 2 es igual a 2. Entonces, si ustedes se fijan, aunque yo tengo una suma, si los números son de diferentes signos, siempre lo voy a restar. Entonces acá me aparece, ¿verdad? Que negativo 4 no cambia, se escribe el mismo y lo que convertimos es de resta, lo pasamos a suma y que el segundo término o el segundo número lo vamos a convertir a su opuesto. En este caso teníamos negativo 2, lo pasamos a positivo 2. En el caso anterior era negativo 3, lo pasamos a positivo 3. Y a eso se refiere, ¿verdad? De convertir las sustracciones en adiciones. Bien, vamos a la siguiente. Ya estamos a punto de terminar. Calcule, acá tengo unas sumas y restas, bueno, unas restas que tienen que ver con el cero, ¿verdad? Entonces aquí por eso puse estos varios ejemplos, porque a veces el estudiante se confunde. Entonces acá tengo 0 menos positivo 3, 0 menos negativo 3, más 3 menos 0 y menos 3 o negativo 3 menos 0. Entonces para que ustedes vean cuál es la diferencia, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan en el primer caso, si tengo 0, a 0 no le puedo quitar nada, ¿verdad? Si yo digo 0 menos, ya puedo decirle 0 menos 100 menos, siempre va a ser igual a 0. Y a 0 no le puedo quitar más. Entonces 0 menos positivo 3 es igual a 0. Ahora, en este caso tengo 0 más negativo 3. Cuando ya hablamos de números negativos, si yo tengo 0 más negativo 3 va a ser igual a negativo 3. En el inciso B tengo 0 menos negativo 3 que me da igual a 0. Y luego tengo 0 más positivo 3 que es igual a positivo 3. ¿Por qué? Porque aquí estoy sumando, ¿verdad? Si no tengo nada y me regalan 3 manzanas, es igual a 3 manzanas. Ahora, si no tengo nada y me quitan 3 manzanas, no puedo tener 3 manzanas. Entonces, me están quitando algo que no tengo, por lo tanto es negativo. Luego tengo acá más 3 menos 0, que es el inciso C, más 3 menos 0. Y esto es igual a positivo 3, porque si tengo 3 manzanas y no me quitan nada, me quedan 3 manzanas. Acá tengo negativo 3 menos 0 y es igual a negativo 3. Creo que aquí voy a dejarles esto. Voy a eliminar esto porque creo que esto lo puede confundir. Ahí está. Entonces, hablábamos de que estas son sustracciones utilizando 0, ¿verdad? Y decíamos que 0 menos positivo 3 es igual a 0. Y 0 menos negativo 3 también es igual a 0. En cambio, en el inciso C y en el inciso D, tenemos más 3 menos 0. Si tengo 3 manzanas y me quitan 0, pues me quedan 3, ¿verdad? Y negativo 3 menos 0 es igual a negativo 3. Solo cuando el 0 está de principio, entonces es igual a 0. Bien, vamos a continuar. Convierta en un planteamiento operativo solo con adición. Creo que esto fue de los ejercicios que más le salieron equivocados o que los resolvieron mal algunos. Algunos les estuve corrigiendo y pues otros sí los tenían bien, ¿verdad? Entonces voy a explicarles nuevamente esto. Fíjense bien, aquí me dice que convierta a un solo planteamiento con adición. Aquí tengo una resta y acá también tengo una resta. Entonces, en esos lugares donde hay resta, los voy a convertir a suma. ¿Qué voy a hacer? El siguiente término lo voy a colocar su opuesto, ¿verdad? En este caso, el siguiente término después de la resta es positivo 5, entonces va a ser negativo 5. Y en este caso, después de la resta es negativo 9, va a ser positivo 9. Como vimos en la sección anterior, se puede convertir una sustracción en una adición. Aplicando esta conversión varias veces, se puede convertir un planteamiento solo con adición y sustracción
solo con adición. Entonces, acá tengo la respuesta, ¿verdad? Aquí volví a copiar el mismo ejercicio y acá lo tengo, la respuesta. Fíjense bien, acá tengo positivo 3. Esto voy a colocarlo abajo. Creo que sería mejor para que se entienda. Permítanme. Para que se entienda lo voy a... Ah, que no se puede. Bien, entonces fíjense bien. Acá tengo positivo 3 menos más 5 más negativo 8 menos negativo 9. Entonces acá tengo dos restas. Entonces para convertir esta operación en suma, debo colocar el opuesto de positivo 5. ¿Cuál es el opuesto de positivo 5? Negativo 5. Entonces acá después del igual lo tengo. Positivo 3, la que era resta la pasé a suma y voy a colocar el opuesto de positivo 5 que es negativo 5. Después sigue más negativo 8. Aquí no me cambia nada porque ya está suma. Y luego sigue negativo. Luego sigue negativo menos negativo 9. Entonces aquí es una resta, la voy a convertir en suma. Entonces ese negativo 9 lo voy a convertir en su opuesto, que sería positivo 9. Y me dice que se llama término a cada número de un planteamiento operativo que está representado solo con adición. Y en el ejercicio anterior los términos son positivo 3, negativo 5 en este caso, negativo 8 y positivo 9. Creo que acá tenemos un ejemplo. Convierta a un planteamiento operativo solo con adición y calcule. Y acá tengo, ¿verdad? Es el mismo ejemplo, ¿verdad? Positivo 3 menos positivo 5 más negativo 8 menos negativo 9. Y aquí estaba la solución, ¿verdad? Aquí estos ya los convertí de resta, los pasé a suma. Ya les cambié el signo. Ahora lo que tengo que hacer es resolver. 3 más negativo 5 es una suma, o están dos números, un positivo y un negativo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar los positivos adentro de un corchete. Abro el corchete y comienzo. Positivo 3. Y luego voy a buscar otro positivo. ¿Qué otro positivo tengo? Positivo 9. Entonces son los que voy a colocar acá. Positivo 3 y positivo 9. Más, abro otro corchete y voy a colocar aquellos números que son negativos. ¿Cuáles negativos tengo? Negativo 5 y negativo 8. Ya teniéndolos ordenados es más fácil, solo hago las operaciones. Positivo 3 más positivo 9, como son una suma de números con igual signo, voy a colocar positivo. Y 9 más 3 es igual a 11. Más negativo 5 más negativo 8, los dos números, es una suma de números positivos, perdón, de números con igual signo. Entonces, como tienen el mismo signo, coloco el signo. Menos 5 o negativo 5 más negativo 8, entonces coloco el signo negativo ya que ambos tienen el mismo signo y 5 más 8 es igual a 13. Aquí, al final, me queda positivo 12, que es el resultado de más 3 más 9, y me queda negativo 13, que es el resultado de negativo 5 más negativo 8. Aquí ya tengo una suma de números con diferentes signos, entonces voy a ver cuál tiene mayor valor absoluto. ¿Cuál tiene mayor valor absoluto? ¿Positivo 12 o negativo 13? Entonces, el que tiene mayor valor absoluto es negativo 13. Por lo tanto, la respuesta va a ser con signo negativo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a restar los valores absolutos. ¿Por qué los voy a restar? Porque tienen diferentes signos. 13 menos 12 igual a 1. Entonces la respuesta sería negativo 1. Y con esto llegamos al final. Solo quedaría asignar la tarea que es para mañana, la tarea número 7, que es la última tarea de este parcial, porque la otra semana vamos a exámenes. Y hasta aquí terminamos.